Hola, Hola, yo soy Makla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Como ya saben, del otro lado de la pantalla y del audio se encuentra la gran Sumi. ¿Cómo está Sumi? Hola a todas, todos y todes. Me emociono cuando dices la gran Sumi. Soy la gran Sumi. ¿Qué grandiosidades habré hecho? No lo sé todavía, pero gracias por lo de gran Sumi. Y a quien escucharon hace un rato era la gran Macla. ¿Cómo estás, gran Macla? Eso suena que soy muy grande. Bien, en verdad bien, contenta de estar aquí en un nuevo episodio. Esta vez para hablar de algo que de repente nos toca a todos, nos atraviesa a todos, porque cada uno nos lo podemos llevar a nuestra propia experiencia personal y ver cómo nos puede servir, ¿no? Yo lo veo más como un recurso, de repente, como vamos a conversar ¿Ya? sobre un recurso que puede dar sentido a quienes lo necesitan para distintas experiencias, emociones, situaciones que cada quien esté viviendo. Así que vamos para allá. Allá vamos. Sí, sí, creo que siempre hablamos, o sea, en los episodios siempre hablamos acerca de cosas que como vamos un poco a lo profundo y tratar de entender qué nos pasa tratar de dar preguntas, ¿no? Para ver cómo llegar, pero creo que en este caso podemos hablar de un recurso y de lo que llamaría yo como darle la vuelta a la tortilla, Ujú. ¿no? Porque finalmente creo que muchas veces la pregunta que se hace en terapia es como, pero ¿cómo atravieso esto? ¿Y cómo paso esto? Yo no puedo, pero esto no hace que cambie, ¿no? O sea, ¿cómo hago que esto deje de pasar o que pase y qué sé yo? Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y de hecho, no sé si en el último episodio recuerdo que hablamos algo así. ¿Qué episodio era el último? Ya se me fue, pero recuerdo que estábamos hablando algo de como la omnipotencia de cosas, de algunas cosas que no podemos cambiar. De pedir ayuda y de que hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Y en efecto, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero eso no quiere decir que no podamos afrontarlos de una manera diferente. Entonces creo que hoy día, bueno, creo no, hoy día vamos a hablar acerca un poco de eso, de estas situaciones que quizá no podemos cambiar o quizá nos incomodan y no tenemos ningún control. ¿Qué hacemos frente a ella? Y esta es una de las quizá muchas maneras, ¿no? Y ahondar un poco en cómo hacerlo o cómo, no sé, ver qué sucede en esto de cambiar, dime si lo digo correctamente, ¿no? Como cambiar la narrativa de lo que está sucediendo, que tenemos me atrevo a decirlo aquí en el micrófono, que cada una le llama a su propia manera, pero termina siendo lo mismo, ¿no? Que yo le llamo darle sentido a las cosas que suceden y no sé si tú quieres explicar cómo tú lo ves, ¿no? Que Ujú. finalmente termina siendo lo mismo. Sí, algunos le pueden decir cambio de perspectiva, Sumi le dice darle un sentido, yo le digo cambiar un poco la narrativa, ¿no? O sea, la historia que te cuentas, digamos, como mm, verla desde algún otro lugar que tenga sentido, justo, para que lo que fuera que duela, pese, moleste o incomode, no deje de hacerlo, pero por lo menos tenga un propósito, ¿no? Como que más allá del dolor en sí mismo. Ujú, Entonces sí, para mí es un cambio de narrativa, para otros lo he escuchado con la palabra perspectiva y para Sumi puede tener que ver con el sentido. Pero al final del día solo son formas de nombrarlo porque es la misma historia, ¿no? Ese es como el mismo recurso. Y como bien dices muchas veces, y no me había puesto a pensar en eso, ¿no? En terapia las personas nos preguntan como, ya, pero ¿cómo supero a mi ex? ¿O cómo me quito este dolor? ¿O cómo hago tal cosa? ¿O cómo, en fin? Y muchas veces la pregunta no está en tanto en el cómo lo hago, ¿no? Sino en qué actitud tengo frente a eso que me está pasando. Porque no siempre está enfocado en qué puedo cambiar. A veces hay cosas que se pueden cambiar, válido, pero ujú, no siempre podemos cambiar. A veces nos toca aceptar ujú. algo. Y para aceptar algo que es doloroso, o que cuesta, o que es inevitable, o que, en fin, nos atraviesa de muchas maneras, yo diría que algo que trabajamos mucho en terapia, y creo que todos los enfoques en terapia y tal, cada quien con su nombre, su estilo y lo que sea, pero Ujú. todos tratan de ofrecerle a la persona en consulta
una mirada sobre lo mismo que quizás no se había permitido ver, ¿no? Y eso en sí mismo ya es terapéutico y eso en sí mismo ya es un gran recurso. Entonces, ahora vamos a conversar un poco de eso, ¿no? De cómo lo hacemos nosotras, en cómo lo llevamos a nuestros propios espacios o en nuestra chamba, en la terapia también, de cómo cambiando la narrativa de algo podemos tener una actitud que nos proteja un poco. Eso no quiere decir que, y no estoy hablando de una actitud tipo revista de quinceañeras de, ay, tú puedes, sonríe con todo y no sé qué. O sea, no me estoy Claro, refiriendo a ese tipo sí. de actitud, sino más bien de reconocer que algo es doloroso, reconocer que algo es incómodo, pero con un propósito sentido, en palabras de Sumi, eso podría tener un camino y eso Ujú, ya es un montón en sí mismo, ¿no? sí, sí, sí. Creo que estaba pensando yo un poco ¿no? En algo que dijiste y recordé a una persona con la que estaba trabajando hace un tiempo y que llegó a un punto en el que me estaba contando algunas cosas y ya cuando se empieza a redundar un poco en las terapias es como, toca reordenar los objetivos, como rehacer los objetivos o ver si la terapia como ya llega a un punto, ¿no? Y me acuerdo que se lo propuse a esta persona y me dijo, es que a mí me ayuda hablarlo, ponerlo aquí y que tú me des tu punto de vista hasta que, Ujú. o sea, eventualmente hasta que ya no se necesite la terapia, pero me dijo como disfruto un poco de poder conversarlo y que tú me des este lado, ¿no? Y eso es lo que decía, poder ver el otro lado, que finalmente eso es algo que en lo que la misma persona ya termina interiorizando me acuerdo que hace mucho tiempo lo hablamos en algún episodio y te pregunté lo mismo, ¿no? Que si a ti te había pasado que en algún momento alguna persona, algún consultante te había dicho, estaba haciendo esto y dije, ¿qué me diría, a mí en mi caso, ¿no? ¿Qué me diría Sumi? O Sumi me dijo tal, ¿no? Y como que se interioriza, y a mí también me ha pasado con mi terapeuta, que se Ujú, interioriza esta voz que permite, o sea, somos como, una vez me dijeron, no eres como mi Pepe Grillo, porque me permites ver el otro lado y ujú, frácata. Y eso ujú. es un poco, no totalmente, pero es una manera de explicar también cuando le cambiamos la perspectiva, cuando le damos otro sentido. Entonces, creo que, o sea, por ahí va como este recurso particularmente. Ujú, Mm. tal cual. Y no sabía que te decían Pepe Grillo. Varios consultantes a mí también me dicen Pepe Grillo. Sí, sí, sí. O sea, va a hacer referencia a mí como eso, como estaba pasando por tal situación y vino el Pepe Grillo a mi mente y se están Ajá. refiriendo a mí y pensé de esta manera o hice tal cosa, tal otra, ¿no? Y nos reímos un poco con esa figura. Qué gracioso. Mm, Pero sí, bueno, sí, era la sí. función de Pepe Grillo, ¿no? Era como este lado que ayudaba a Pinocho Tal cual. a tener perspectiva o a ver cosas que en su impulso no estaba viendo, no estaba contemplando Ujú, en ujú, fin, como sí. bien nuestra chamba, en verdad. Pero Mm. bueno, cómo lo llevamos nosotros a nuestra propia experiencia, esto de dar sentido o cambiar la narrativa? ¿Cómo es para ti? Eh, Creo que tiene que ver mucho primero con entender, o sea, y ya quienes nos escuchan, como pueden irse dando cuenta de que a veces nosotros miramos una cosa, una situación que nos posiciona y por tanto nos relaciona de una manera particular con aquello que está sucediendo y no nos permite como movernos de otro lado, ¿no? O sea, yo tengo, voy a hacer un ejemplo bien tonto ya, o sea, bueno, bien básico. Como quería hacer, que me pasa un montón y tú me criticas, no, no me criticas, pero te ríes un poco de que para mí el chaufa lleva kion y lleva cebollita china y lleva sillao y lleva varias cosas. Y, por ejemplo, que no tenga kion para mí es no va a ser chaufa, porque chaufa tiene kion. O sea, yo no sé, no concibo gente en qué mundo vive Macla que su chaufa no lleva kion. No, ya me molesté. Yo bien rígida. Yo no le doy sentido al chaufa sin kion. Bueno, ¿a qué voy? Que si es que para mí esto no funciona, es como me quedo atorada en, pucha, pero no, solamente tendría que ir a comprar el guión, pero si no tengo tiempo, ¿y qué hago? Y me atoro, y, ay, entonces por ahí hasta me puedo decir, qué tonta, ¿cómo es que no me acordé que tenía que hacer esto? Y me enfrento a un problema que me posiciona a mí en un lugar en donde hay una solución a la que no puedo acceder o, o que no puedo cambiar, ¿no? Al menos en ese momento. Y frente a un problema, lo único que me queda es por ahí darle una perspectiva diferente, que en el caso del guión podría ser una de dos, o me preparo otra cosa, o hago chaufa sin guión, a lo que yo personalmente me niego rotundamente, ¿no? Claramente prepararía otra cosa. Eh, pero es eso, como
o sea, o le doy algún tipo de, ya no es chaufa, es otra cosa, y le doy otro sentido, ¿no? Que en algún momento y tenía arroz, me acuerdo, con zanahoria y alverjitas, se lo puse y ya no era chaufa, me inventé otra cosa. Ujú. Pero es como eso, hay cosas que no puedo cambiar, pero si le cambio el sentido a lo que está sucediendo, quizá también cambia mi manera de enfrentarme a esas situaciones. Ese es un ejemplo de varias cosas, ¿no? Pero creo que me fui de largo en mucho, pero es que, aquello que no podemos cambiar y cómo realmente nos enfrentamos, creo que me tiene mucho, cómo realmente nos enfrentamos a lo que no podemos cambiar y que cambie nuestra narrativa del asunto, que haga que lo que esté al frente tenga sentido de alguna manera. Sí, no va a salir como yo quiero, pero eso no quiere decir que vaya a salir algo que me dé sentido a mí de una manera distinta, que no solucione el asunto, no compré el guión, no es chaufa, pero es comida y me la puedo comer, ¿no? O finalmente me preparo otra cosa, pero es salir de ahí o tratar de aceptar la situación de una manera distinta, ¿no? O podemos todos impulsar a que Sumi se atreva a probar el chaufa No, sin guión. no, Porque también no. tiene sentido, Sumi, solo que no estás viéndole el sentido al chaufa sin guión. Te juro que tiene sentido, mira. Tengo muchos años de mi vida comiendo chaufa sin guión. No es chaufa. Ese es el sentido que yo le di a tu arroz frito. No es chaufa. Sí, listo. Bueno, sí, Sumi es alguien que necesita guión para el chaufa, así como Wakatay para otras cosas y así sucesivamente. Yo Sí, usualmente digo, si no hay, ya está, pues no se lo pongo y me lo sí. comí. No, no, no. Pero hay gente que le pasa eso, como que se queda muy atorada en, pero es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, o por qué me duele, o por qué me pasa, y por qué no sé qué. Y claro, el guión finalmente lo puedo superar, pero hay situaciones que nos enredan tanto emocionalmente y a eso vamos, ¿no? O sea, que tanto nos quedamos atrapados en una sola solución que no va a poder ser y que necesitamos cambiarle la perspectiva. O sea, ¿qué más Sí. hago con los ingredientes que tengo? Ujú. Y a mí me pasó, ponte, en la época de COVID, en la pandemia, bueno, de la nada todos nos volvimos infectólogos y médicos y Mm, internistas, ¿no? Y cuando a mí me dio COVID, que fue la época que no había, ¿cómo se dice esto? Vacunas. ¿Vacunas? Ujú, Ajá, y entonces los síntomas eran súper intensos y tal. A mí me ayudó full ver el video en YouTube de un doctor, de no sé quién, que hablaba de por qué existen los síntomas y decía, ujú, ha entrado un virus y si tienes fiebre alta es porque tu cuerpo está intentando incendiar el virus, o sea, está subiendo la temperatura para matarlo, o tienes tos porque está tratando de que no llegue a tus pulmones y está tratando de expulsarlo de la vía aérea superior, o tienes mocos por lo mismo, ¿no? O sea, como que este doctor explicaba los síntomas, ¿no? Que en ese momento solo eran molestosos para mí y bueno, para todo el mundo, obviamente, y todo el mundo estaba como muy concentrado en quítate la fiebre, quítate la tos, quítate los mocos, ¿no? Sacúdete el síntoma en lugar de, ya, pero este síntoma existe por algo también, por muy incómodo que es, porque a quién le gusta tener fiebre, tener tos, o sea, a nadie. Pero cuando yo entendí eso, no es que dejó de doler, solo que ya tenía exacto. sentido. Empecé a entender, oye, mi cuerpo está haciendo una chambaza. Entonces, deja que lo haga. O sea, soporta la fiebre, o sea, como tolérala, ¿no? Tolérala, Ujú, obviamente si lleva 40 tampoco, ¿no? Pero si tenía 38,5 y tal, que no es tan alto, o sea, sí es molestoso, pero no me voy a morir por eso. Era como, ya, ponte pañitos, o sea, hidrátate, ¿no? claro. Ten la ventana abierta, qué sé yo, o sea, gestiona lo que puedas gestionar, pero entendía que era algo a favor mío, incluso el malestar. Incluso Ujú, que yo la esté pasando mal era a mi favor, era por mi exacto, beneficio. exacto. Entonces, eso fue un ejemplo que ahorita me acordé de algo que viví, ¿no? Entonces, cuando le encuentro un sentido al dolor en sí mismo, es Ujú, más probable que tenga esa actitud de, ah, ya bueno, entonces lo puedo tolerar. Porque ya, ya no es, ah, me quiero arrancar la cabeza, me quiero arrancar la garganta, ¿por qué me duele? No me debería doler, no me debería doler tanto, no me debería durar tanto. Antes de escuchar este video yo me estaba peleando contra el mm, síntoma, en lugar de entender al síntoma y darle el espacio que el síntoma necesitaba. Por último, no estaba en mi control que la fiebre dure o no dure tampoco, ¿no? claro. Pero a veces es muy, muy humano cuando nos peleamos contra el síntoma. Y claro, en este caso estoy hablando de algo muy físico, ¿no? Y muy médico, pero nos pasa con dolores. Hace un par de días estaba hablando con un consultante que me hablaba sobre lo doloroso que ha sido para él terminar una relación. Entonces, claro, hablábamos de lo doloroso y tal, y la relación, por decirte que terminó un viernes y la sesión la tuvimos el lunes, y me decía como, yo ya debería haber superado esto, o sea, ¿por qué me sigue doliendo? ¿Por qué me fastidia tanto? Y yo,
Wow. Yo decía, pero acaba de pasar, o sea, realmente acaba de pasar. Y no importa si la relación duró 15 años o duró un año, o sea, al final del día no es tanto la longitud, sino la profundidad, ¿no? Y fue una persona que quisiste mucho y etcétera, etcétera. Entonces, duele porque estás atravesando un duelo. Y yo le decía eso y como que él se peleaba contra el síntoma, ¿no? Como, pero no debería estar tan triste, o sea, no debería, yo ya debería estar chambeando, comiendo, descansando mis 8 horas y normal. Y yo decía, pero ¿cuánta humanidad te restas en esa mirada también? O sea, porque te estás quitando humanidad, es como, mm, no te quites la experiencia de sentir por muy incómoda que pueda ser, ¿no? Entonces tratábamos yo trataba de hablarle un poco de la función del dolor también en este Ujú, proceso, y de la ansiedad, y de no poder dormir, ta. Como que lo fue incorporando y no solo entendiendo, sino integrando un poco más a su experiencia. mm, Y al finalizar esa sesión sí era más como bueno, sí tiene sentido que duele entonces, ¿no? Y yo, sí, tiene sentido que duela. totalmente. Tiene mucho sentido que duela. Más bien eso habla de lo mucho que quisiste. Y eso es un atributo humano, o sea, eso es una cualidad humana también. Ujú, Entonces, bueno, no quiero desviar el punto, pero como que en un ejemplo como el COVID o en un ejemplo más emocional como lo doloroso que es terminar una relación, qué interesante y qué importante es poder darle una narrativa entonces que duela tiene sentido, que duela me va a llevar a esto, que duela es una etapa que me conduce a no sé qué. Ya, de repente es muy racional, pero a veces necesitamos un poco de ese tipo de cosas que nos encaminen y entonces ya que no duerma hoy día tiene sentido porque significa esto, porque me va a preparar para el otro, porque no sé qué, y es como que, ok, entonces ya no me bronqueo si no puedo dormir, simplemente me entrego un poco a eso. sí, de hecho, o sea, por eso es que para mí tiene que ver con un cambio o sea, con darle sentido a ciertas cosas, situaciones, circunstancias, emociones, cosas que tenemos al frente, ¿no? Porque como dices, cuando la emoción llega sin razón, es, no tiene sentido, básicamente. Entonces me molesta, me incomoda. Ujú, Si el síntoma no tiene ninguna razón de ser, o sea, si me salió un moretón y no me golpeé en ningún lado, es como, esto está raro, ¿no? O sea, ya, eso sí merece como, ¿qué le está pasando a mi piel, ¿no? O qué otro ujú, motivo tiene, ¿no? Pero si yo me acuerdo que me golpeé, es como, sí, me golpeé y ya ujú, está, no pasa nada, ¿no? Igual con las emociones. Entonces, a veces también nos cuesta mucho relacionar qué es lo que nos sucede y a partir de qué de qué sucedió, o no le damos el peso suficiente, ¿no? Pero ujú, ¿cómo? O sea, yo debería estar, ya pasaron, ¿cuántas veces he escuchado esta frase de, pero ya pasó una semana, pero ya pasó un mes, pero ya pasaron 2 meses? Sí, pero has tenido una relación bien significativa y como tú dices, no es que terminó después de, o perdón, no importa si fue después de un año, o después de un mes, o 5 años, qué sé yo, el punto es que haya sido lo suficiente significativa para ti, ¿no? Como para eso. Y yo les digo, o sea, no es, siempre hago, bueno, siempre no, pero suelo hacer esta analogía física porque se entiende más de, a ver, si yo te golpeo, te va a doler, no me vas a decir, no, ya pasaron 5 minutos, ¿por qué me sigue doliendo? No, porque es así, ¿no? Entonces, cuando le damos sentido a aquello que nos aqueja, tiene una razón, tiene una posición en el mundo. Y al ujú, tener una posición, como que ya no la cuestiono tanto, no cuestiono tanto su existencia, sino que ya sé que está ahí porque la ujú, fiebre me va a bajar o sea, están haciendo algo, porque el dolor está ahí presente, porque me está avisando algo, porque estoy ujú, triste y bla, ¿no? ujú, Entonces, por eso lo decía, ¿no? A eso le llamo yo darle sentido a a darle, eso es lo que dije hace un rato, ¿no? A darle un lugar en el mundo a aquello que nos está afectando para que no esté pululando y yo esté pensando, pero ¿qué hace esto aquí? No entiendo por qué, ¿no? ujú. Tiene sentido lo que dices, porque no había conectado yo con que el hecho de no saber de dónde viene, o no saber qué hace aquí, o no saber por qué está aquí, o no saber a dónde me va a llevar, o etcétera. O sea, toda esa incertidumbre hace que nos atoremos un poco en, pero ¿por qué? Pero no debería estar, o sea, pero ¿por qué tengo este moretón, no? Si no me he golpeado, no me he chocado con nada, o sea, ¿de dónde? Y eso preocupa, o si evoluciona angustia, y etcétera, ¿no? Pero el hecho de sí poder como reconocer de dónde puede venir y tal, y claro, en Ujú, medicina es un poco más traqueable porque hay muchas más claro. explicaciones para casi todo, pero en psicología es mucho más de, ahí sí ya es nuestra chamba como artistas un poco, ¿no? De darle una narrativa a las cosas que nos suceden. Claro, hay procesos biológicos que están asociados con lo emocional, con las emociones, con, en fin, el procesamiento de la información, pero también hay
como ya, me peleé con mi mamá y no soporto eso y no soporto el otro, etcétera. Ya, pero ¿qué puede significar eso en el rol que están teniendo, ¿no? ¿O qué puede significar que ahorita te sientas tan triste porque estás cambiando una dinámica en tu relación de pareja, ¿no? O sea, claro, es doloroso, pero todo cambio implica dolor. Ujú, Yo, o sea, cuando alguien me expresa ese tipo de cosas, a mí me gusta mucho reflejar por ejemplo, alguien hace un tiempo hizo un cambio súper grande en su vida, pero muy, muy grande, y me decía, Macla, pero ¿por qué estoy sufriendo tanto? Y yo le decía, pero porque estás cambiando algo muy grande, ¿no? O ujú, sea, estás cambiando algo grande y eso grande que estás cambiando implica en el proceso mismo una cuota de malestar, porque te tienes que acomodar, los roles en tu familia se tienen que reacomodar, ujú. o sea, muchas cosas, muchas dinámicas están cambiando. Ahorita no puedo dar ejemplos, pero hay como que muchas áreas de tu vida que este cambio está tocando y todo cambio es como cuando, no sé, creces y los huesos se estiran y, en fin, y el proceso de crecer duele. Es exactamente lo mismo con lo emocional. Entonces, es más subjetivo y es más retador porque obviamente no es tan traqueable como en la medicina o como en otras ciencias, pero sí creo que está también nuestra capacidad de decir, si me duele es porque algo debe estar cocinándose aquí. Y ese que se está cocinando ya es nuestra chamba de tratar de atribuirle significado, sentido o cambiar la narrativa, ¿no? Y eso creo que se extrapola para todas las emociones, no solamente para la tristeza, o Mm, sea, para la ansiedad, la angustia, esto de ¿por qué estoy ansiosa? Tengo un examen mañana y quiero dormir. A ver, por ahí que no puedas dormir también, porque tu cuerpo está activado ante la necesidad de querer saber, querer cuidarse, no sé, al examen, a lo importante que ujú, tengas que hacer al día siguiente, no lo sé, ¿no? Por eso es que decimos que hasta cierto punto la angustia, el miedo, la tristeza y todas estas emociones que pueden ser incómodas de sentir, tengan, tengan una razón de estar y por eso a veces les decimos que conversemos, entre comillas, con esta emoción porque nos viene a decir algo, porque justamente a través de esta conversación entendemos qué es lo que nos quiere decir, tiene un lugar en nuestra psique, o sea, en nuestro panorama, digamos, ya no está de la nada, no es una roncha que me salió porque sí, y estoy asustada porque no sé de dónde viene, sino que sí, sí tiene un lugar en nuestro mundo psíquico y pues ya sé para qué vino o para qué viene, porque también hay emociones que hay circunstancias que nos ocurren a las que no les damos sentido sino hasta después, ¿no? ujú, Como, yo creo que estoy exagerando mucho porque me estoy sintiendo muy así y ya más adelante es como, no, sí. O sea, ujú, realmente en ese momento necesitaba estar así de tal emoción, ¿no? Eh, y es poder, y ahora que decías esto de, pero ¿por qué me siento así, ¿no? ¿Por qué me siento tan triste? Yo creo que también a veces hay algo que es muy difícil de entender, creo, como seres humanos, y es a veces aprender a convivir con la pregunta. Eh, Porque a veces sí va a pasar que esta narrativa no va a tener un cambio de sentido más que el que, porque es así. ujú, ¿No? El otro día, me voy a extender mucho en esto que voy a contar, pero el otro día estábamos en una clase en la que estábamos haciendo un roleplay, ¿no? En musicoterapia y tal, pero salió un tema bien curioso que era acerca de la muerte. Y una de mis compañeras comentó que hace poco una amiga suya había fallecido y que le recordó que hace un tiempo un amigo suyo también había fallecido, los dos jóvenes sin ningún tipo de problemas, parece que les pasó algo en el corazón, no lo recuerdo bien, el punto es que ambos fallecieron, pero así, de maneras bien sí, como intempestivamente, ¿no? Sorpresivamente, perdón. Y el profesor hablaba con esta compañera y ella le decía, pero es que yo nunca voy a entender por qué se mueren. O sea, son jóvenes y no sé qué. Y luego yo me quedaba hablando con ella y le dije, esto de pensar que, por ejemplo, es lo que hablamos en el episodio de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué es joven y qué es ser viejo para la muerte, siendo tan natural? Y me dijo, es que yo lo sé, pero no lo voy a poder entender porque yo quiero saber por qué. Y yo le pregunté, ¿estás consciente de que estás pidiendo algo que no se te puede dar? O sea, como, me dijo, sí, yo sé, pero me voy a quedar con, o sea, como, yo sí quiero saber por qué. Entonces, como que ella se enreda un poco ahí y yo le dije, bueno, si tú sabes a qué te tienes, pues bien. Pero hay preguntas como, ¿por qué estoy sufriendo? O por qué, más que por qué estoy sufriendo, es como, ¿y por qué la muerte? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no sé qué? Hay cosas a las que darle sentido tiene que ver más con, porque la vida nos trae eso, ujú, porque sufrir
así como reír y llorar, lamentablemente son parte de la vida, ¿no? Eh, y les damos un sentido a partir de lo que también puede ser para nosotros, ¿no? O sea, no sé, si me pasa algo muy fuerte y yo digo, claro, pero ¿por qué me pasa a mí esto? No me lo voy a poder responder, pero sí puedo ir un poco hacia el, ¿qué hago yo con esto? Una vez más, o sea, si no tiene lugar y no tiene, no, o sea, esto de, terminé con mi pareja, entonces por eso me siento triste, eso es como traer el pasado para entender, para darle sentido a lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero también puede ser lo que estoy sintiendo y a partir de ahí darle un sentido, digamos, hacia el futuro, ¿no? Me pasa algo horrible y es como, bueno, ¿qué hago con esto? Pues lo lloro, lo sufro y me permito como ver hacia dónde me lleva, ¿no? Hay personas que a través de situaciones difíciles han podido encontrar muchas cosas, como conocer muchas cosas de ellos. No voy a romantizar el dolor de ninguna manera, pero hay narrativas que se dan o sea, influidas de hacia atrás hacia adelante y otras que se dan por el mismo dolor a lo que le voy a dar sentido, ¿no? Hacia el futuro. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, 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 yo te entendí. Ujú, Y claro, no es, o sea, porque suena todo lo anterior a que lo que estábamos diciendo, a que todo en esta vida tiene un sentido, y realmente no, o sea, las cosas no tienen un sentido en sí mismos, sino nosotros se los atribuimos como, ujú, es un atributo nuevamente del totalmente. ser humano. Y hay eventos que son tremendamente dolorosos, injusticias, dolores muy profundos y etcétera, etcétera, que nos marcan como humanos. Y no hay que sentirnos culpables por no encontrarles el sentido, ¿no? Como lo que tu amiga planteaba, ¿no? En la clase, ¿no? De, pero yo quiero saber por qué, o sea, como realmente nos está diciendo que está atorada con algo que le resulta muy doloroso, obviamente, y se hace esta pregunta, por más que sabe racionalmente que de repente no va a haber una respuesta per se, y etcétera, etcétera, ¿no? No todo tiene un sentido, pero sí es verdad que todo le podemos atribuir un sentido en tanto Exacto. el proceso nos lo permita, y no siempre va a ser ahí, de repente es después de años, de repente es después de una década, o sea, a veces hay que confiar un poco en que, o sea, tratar de soltar el deseo de querer entender absolutamente todo y también confiar que algo pasa por algo. No sé qué, no sé por qué, no sé para qué, no tengo idea, pero lo suelto y lo dejo ahí. Eventualmente lo entenderé. Y si no lo entiendo, como dices tú, también aprender a convivir con esa pregunta y con un nunca supe por qué pasó esto, pero bueno, pasó. O sea, Ujú, esa respuesta también puede darnos criterio de realidad, ¿no? Como ese criterio de, no lo sé, pasar por esto fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida y me rompió en mil pedacitos. Y sí, muchas cosas sucedieron y tal, pero bueno, ya pasó. O sea, ujú, ya no estoy ahí. Como dices, ¿no? El sentido no que venga de atrás, sino en tengo que seguir caminando, voy a hacia ver dónde hacia voy. dónde, veré cuántas veces me enredo con esto, cuántas veces me tropiezo con esto, pero es eso, ¿no? O sea, el sentido o Ujú, la narrativa no siempre está a disposición del presente cuando lo necesito. A veces exacto. el dolor hace que sea imposible y hay que respetar eso también, ¿no? Ujú. Porque el dolor puede ser muy fuerte. Yo quiero contar algo más, que justamente tiene que ver con esto que dices, ¿no? Ujú. Que, bueno, tú sabes lo que me pasó y creo que no lo he contado aquí. Es algo que aparentemente no suena tan grave, pero para mí sí fue. Y es que yo tengo no sé si llamarle fobia, pero es un miedo muy fuerte hacia un bicho. Y el cuarto en el que duermo es relativamente pequeño. Y hace un tiempo, bueno, para hacer el resumen, este bicho se metió a mi cuarto, se subió a mi cama y era eran las 2 no me acuerdo qué hora era, la 1 de la mañana, yo acababa de volver y me lo encontré y me enfrenté por primera vez ante este bicho. Estuve mucho tiempo ahí tratando de lidiar con esto y cuando por fin logré hacer algo, y suena muy raro como, oye, es un bicho, pero en verdad sí me genera mucho, como me paraliza, ¿no? Y el haberlo podido sacar, para mí fue un locurón, porque entré en crisis y suena muy extraño, pero en verdad llamé a mi mamá llorando, realmente estaba como en un ataque bien fuerte y mi mamá me contuvo, me sostuvo y qué sé yo. Y el otro día lo estaba hablando con una amiga y le conté todo y le dije, ese momento es el único momento en el que yo dije, yo no quiero estar más aquí. No quiero irme a mi casa, a Perú. Ha sido el único momento después de tantas cosas que me han pasado acá. Y le decía, yo no es que digo, ay, qué hermoso, de ese momento aprendí que sí, porque logré sacar este bicho, es algo que jamás pensé que iba a hacer,
pero yo preferiría no haberlo vivido, la verdad. Ujú, O sea, preferiría, no es como, ay, qué hermoso momento, no lo atesoro, no me gusta recordarlo, o sea, como, no para nada, pero lo que podría rescatar es que lo logré, pero no hubiera querido que suceda de esa manera, no hubiera querido encontrar mi fuerza, entre comillas, de esa manera. Pero agarro un poco lo que dices por eso, o sea, como hacia adelante, como no sé por qué pasó porque el bicho estaba ahí y entró y en fin, ¿no? Eso ya no sé, no me va a dar ningún mensaje en la vida. ujú, Yo decidí tomar eso para recordarme o para mostrarme a mí misma, puedo hacerlo, espero que nunca más me vuelvan a poner una prueba de esas, pero sí, o sea, y ya, bueno, ya también lo trabajé en terapia porque sí es algo que me remueve mucho. Pero sí, ¿no? O sea, como funciona hacia adelante. No quiero que me vuelva a pasar una vez más. No quiero más sentidos de estos, pero le doy esto, le doy esta narrativa. Decido yo ponerle esta narrativa. Decido yo ponerlo porque es una cosa horrible. Y bueno, finalmente tiene que tener, digamos, así como en Intensamente, que son bolitas que se ponen, tiene que tener una etiqueta, tiene que ujú, tener un algo, ¿no? ujú, Entonces lo ponemos ahí y lo guardo y espero realmente que nunca vuelva a ocurrir. Pero sí, entonces hay cosas a las que no le podemos dar ningún tipo de sentido, ningún tipo de narrativa, o el que le damos tampoco es hermoso, precioso y aprendí genial de esto. No, también puede ser cosas horribles de, espero que nunca más me vuelva a pasar, pero finalmente rescato esto, ¿no? ujú, Y lo rescato con cólera, medio que tenía que sacar algo, pues, ¿no? A partir de aquí. ujú. Mm. Pero sí, tal cual, porque muchas veces se ve esto del sentido como una romantización, como lo mencionabas Sí. también, ¿no? Como que, ay, ¿qué aprendiste de esto, Sumi? Ahora eres más fuerte, eres más no sé qué, seguramente te has dado cuenta, ¿no? O sea, y ya, ok, ya. Pero si pudieras retroceder el tiempo, estoy segura que podrías conectar con tu fortaleza de 15.000 otras maneras más agradables y ya está. O sea, te tocó esa Exacto. y ya, ok, ya lo atravesaste, lo pasaste y sí, monstruo, tuviste tus logros, digamos, a partir de eso, pero creo que también es importante nombrar eso, ¿no? Como que con cólera, o sea, con fastidio, con desazón. Sí, a la larga aprendiste y tacatí, tacatá, y claro, podremos escribir un libro a partir de eso, pero también hay que honrar tu propia incomodidad para transitarlo, ¿no? Porque no ha sido como que algo que, ay, gracias a ese día es que yo hoy puedo, No. no sé qué, como, no, o sea, a veces no es así, y es válido también, porque muchas veces este mensaje del sentido y de reflexionar se hace sentir mucha culpa, ¿sabes? Como a personas que han vivido cosas muy feas y dicen, Uf. ya, pero, o sea, todo lo que dicen las psicólogas, qué interesante, pero yo no lo vivo así, o sea, ¿por qué yo no lo siento así? ¿Soy mal Claro. agradecida? ¿Debería Claro, ser yo no siquiera agradecida hubiera con querido esto? pasar esto, ¿no? Exacto. Ujú. Y la respuesta es no. No, 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 no hay que sentirnos mal por no sentirnos bien luego de estar mal, por muy trabalenguas que sea eso. O sea, a veces nos sentimos mal y es una mierda. Y punto. No todo tiene un sentido. Pero sí es verdad que cuando uno atraviesa las cosas, incluso con cólera, con rabia y lo que sea, alguna perspectiva le podemos dar a eso. O no, y vivir con eso recordándolo como si pudiera haberlo vivido, no lo elegiría vivir, pero ya lo viví, pues, Sí. y ya estoy en Ujú, otro lado, ¿no? O sea, ujú. también es válida esa postura como emocional, digamos, porque no todo tiene que ser como que, ay, Sumi, qué valiente, y ahora a partir de aquí, no sé qué, no sé cuántos. No funciona así. Y si eso es muy irrespetuoso, muy disonante, mejor dicho, con tu forma de vivirlo, tienes todo el derecho del mundo, tú, yo y cualquier persona, de, de no atribuirle florcitas y perfumes, sino más bien de vivirlo como tal cual, como lo estamos registrando, ¿no? En tu caso con Ujú, cólera, por ujú. ejemplo, ¿no? Como soy fuerte de mil maneras y no quiero volver a pasar por una de estas para tener una lección de un diploma de Exacto. fortaleza, o sea, quiero otras lecciones en todo caso. Sí, 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 ya suéltame, Dios, no soy tu, Tu tu guerrero. guerrera más fuerte. Sí, o sea, tal cual, ¿no? Y ahora que decías el respeto, en realidad hay que tenerle respeto a nuestras emociones y a todo lo que sentimos, nuestros síntomas físicos y emocionales, porque a Ujú, partir de ahí podemos darles una vez más o este sentido, esta narrativa, o simplemente observarlo, ¿no? Y ujú, saber que, pues, está ahí. Yo sé, y lo he dicho muchas veces, a los seres humanos nos cuesta mucho lidiar con el vacío y queremos darle sentido a todo. Hay una consultante con la que yo trabajo, ella suele preguntarme cosas como, pero ¿está bien o está mal esto? Y yo suelo proponerle como, ¿qué tal si le cambiamos la pregunta en vez de
¿Por qué? Porque ¿cómo así sucede esto? O le pregunto, ¿no? ¿Cómo cambiaría esto? La pregunta. Y la cambia de muchas otras formas. Y eso hace que la perspectiva cambie. Y ya no me quedo en ¿y por qué? ¿Y por qué? Sino en ¿y por qué sucede? O sea, como, ¿y qué me querrá decir esto? O algunas otras cosas que ahora no recuerdo, pero Ujú, totalmente cambian, ¿no? Porque enredarnos en el por qué hace que, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? O por qué A o por qué B o por qué C. ¿Y qué te da la respuesta? ¿Y cómo sabes que es la respuesta correcta? Entonces, uno como que se traba ahí, ¿no? Y respetar la emoción, síntoma físico o emocional que estemos sintiendo, nos hace decir, ok, no te voy a cambiar, pero sí necesito saber qué sucede. O sea, como ujú, que eso que dices, ¿no? O sea, le ujú, doy otra mirada, como entiendo que si me duele, no sé, si estoy llorando o me duele la cabeza o lo que sea, es por esto, pero además porque el dolor físico viene porque me está anunciando que algo no está bien, por ejemplo, ¿no? Si me estoy ujú, angustiando, no solamente es como, ¿por qué me angustio? Sino entiendo que tiene que ver con otra cosa, entonces le doy otro sentido a lo que está ujú, sucediendo, ¿no? O eso que te contaba fuera del micrófono, que una persona me dijo, cuando hablamos acerca de esto del sentido, me dijo, no me había dado cuenta del privilegio que tiene cambiar de actitud, porque ujú, claro, la circunstancia externa no cambia, lo que cambia es cómo yo lo miro y eso me da más libertad o más comprensión de lo que sucede, pero en cualquiera de los dos casos, como dijiste al inicio, no me quita el dolor, pero sí me permite soltarme un poco de las cadenas, de solo atarme a, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me muevo, es como una estatua, ¿no? Como no solamente la veo de frente, sino veo el costado, los detalles de atrás, va a seguir siendo ujú, la misma estatua, me va a doler, me va a fastidiar, hacer llorar, lo que sea, igual, pero por ahí que me permite ver otras cosas mías, ¿no? Si es que tengo la posibilidad. Y si no, pues también es acompañarme de otras cosas ujú, o sea, yendo al ejemplo del bicho, si es que podemos encontrar algo que nos permite cambiar la perspectiva, bien. Y si también se acompaña de cólera, también. O sea, el cambio de perspectiva tiene muchas formas, ¿no? Muchas formas de las que quizá nosotras no conocemos y alguno de ustedes también tiene, pero sí, es como siempre no quedarnos estancados, porque como ya sabemos, lo que se queda quieto, lo estático, es símbolo de aquello que no tiene vida, ¿no? ujú, ujú. Y eso también creo que es importante anotar, o sea, nos pasa algo, lo que fuera, ok, estamos hablando ahorita de cambiar la narrativa, darle sentido, no sé qué. Pero hay momentos, como decíamos, que no es posible hacer eso, porque de todos modos darle sentido a algo también es un proceso bien elaborado, es un proceso bien complejo. Y a veces estamos muy atorados en el dolor en sí mismo, y es válido estar ahí también. Es válido que hoy día que me acaba de pasar X situación, me duela tanto o me cueste tanto que no puedo ahorita, si alguien viene y ya, Macla, pero encuentra el sentido, seguramente lo mandaría a rodar, o sea, como cállate, ¿qué me estás hablando? Ahorita Sí. me duele y punto, se acabó. Y eso también es válido, ¿no? O sea, en este momento no puedo cambiar la realidad, no puedo cambiar mi perspectiva, no puedo cambiar absolutamente nada, pero siempre me puedo acompañar de qué. O sea, ahí es donde viene la variable, ¿no? Ok, no sé, estoy llorando por esa situación X que me acaba de pasar. No puedo cambiar la realidad, no puedo cambiar la perspectiva, no puedo cambiar nada, pero puedo ir al parque a escuchar mi playlist Ujú. favorita, Puedo pero alejarme. puedo ir a tomarme un helado llorando. No voy a Ujú. cambiar la Claro. emoción, sigo llorando, pero puedo tomarme un helado llorando. Puedo hablar con Sumi llorando, puedo dibujar llorando, puedo cantar llorando, puedo, no sé, salir a caminar llorando. Puedo hacer varias cosas mientras la situación sigue siendo, la situación emocional y la situación del contexto sigue siendo la misma. Pero es diferente estar, por ejemplo, sentada aquí en mi escritorio pensando 100 veces, rumiando y generándome muchas más dolor y más Ujú. emociones, versus llorar mientras estoy tomándome un helado, caminando en el parque y escuchando a mi cantante favorito. Es muy distinto. Ujú. Por lo menos puedo atribuirle un recurso diferente mientras me acompaño a sentir el malestar. Tenemos un episodio sobre eso también, sobre cómo nos acompañamos o atravesamos dolores, ¿no? Ujú. Entonces, tengamos eso en perspectiva, como ahorita estamos hablando de un proceso, somos conscientes que es complejo, que es elaborado, que es difícil, que cuesta harto trabajo y que muchas veces cuesta un tiempo también. No siempre es me duele, entonces le encuentro sentido. No, a veces es me duele, acá hay procesos, hay
la paso mal, ahí me peleo con el síntoma y tatatí, donde estoy hablando de los recursos de ahorita hace un ratito, y luego, eventualmente, le puedo encontrar sentido. A veces va a ser un sentido de reflexión y a veces va a ser un sentido como el de, sabes que esto me da cólera y no me interesa, hubiera preferido no pasarlo. Y es Ujú, válido también. ujú. Eso también es darle Entonces, sentido. O sea, el exacto, sentido de, mira, ya. ¿No? exacto. Tal cual. Entonces, no siempre la reflexión, no siempre el aprendizaje viene desde ese lugar iluminado, como que, "Ah, ¿qué experiencia te has llevado, Sumi, de este momento y tal?" No, a veces no viene por ahí y es válido, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas personas me dicen eso en sesiones también, ¿no? Como, Magla, tú seguramente estás pensando que yo debería ser, hay una persona que me dice, no, yo quiero ser la mejor paciente, entonces yo debería estar como atribuyendo eso y yo, no, o sea, si lo que sientes es una mierda y dura 3 años, que dure. O sea, no pasa nada. No tienes que escribir un libro a partir de eso. O sea, no estamos filmando un Exacto. documental de Netflix, siempre le bromeo. No estamos haciendo un documental de Netflix, nadie tiene que aprender de esto. No pasa nada. Y Claro. porque a veces hay esta expectativa de la terapia, ¿no? Como de Uf, siempre el sí. terapeuta quiere hacer esta cosa mágica, ¿no? Y no siempre es así. Cuando se puede, estamos ahí. Y cuando no, y toma un proceso, acompañemos el proceso. ¿Te Ujú, sientes hasta las huevas? Anda al parque y siéntete hasta las huevas mientras estás en el ujú. parque. Por lo Sí. menos eso es cambiar un escenario que te ayude a no cambiar la realidad ni la situación emocional tampoco, pero por lo menos llenas tu cerebro de otros estímulos, ¿no? Sí. Así que eso. Sí, la verdad es que uno creería que no funciona, o que, pero ¿por qué? O sea, para estar llorando en el parque mejor lloro en mi casa, ¿no? Ujú, Y la verdad es que no, 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 no. O sea, en verdad sufrir con alguien más cambia mucho todo. Entonces, sí, veamos esto, o sea, cambiar de narrativa o darle sentido a algo también lo dijimos, por ejemplo, en el episodio anterior en el que conté que a mí me estaba pasando algo y yo no quería pedirle ayuda a Macla y luego cuando se lo conté, las dos estábamos como, nos ayudamos mutuamente, pero no solamente eso, sino, no sé si te lo dije yo en ese momento, pero dije, wow, mi dolor tiene un sentido porque ujú, nos acompañamos de una manera distinta también, ¿no? ujú, Entonces, no me solucionaste el problema, nosotros te solucioné el tuyo, las dos nos sentíamos igual de mal por las cosas que nos estábamos pasando, pero era como, mira, este dolor me está permitiendo también encontrarme de una manera diferente, entonces me sigue doliendo, pero conecto con esto, ¿no? ujú, Eh, entonces, ese es un sentido que es bastante como eso, reflexivo y bonito, y luego están esos otros sentidos que mira, esto me recuerda que no todo es hermoso ujú, y que ujú, lamentablemente hay cosas horribles por las que pasamos y tenemos que encontrarles alguna salida. Y ya la salida ujú, es, o sea, el poder sacar esto es mi logro, mi éxito. Y ujú, listo, ningún otro sentido más que ese, ¿no? ujú, Entonces, sí, vayamos un poco por ese lado y que las narrativas que le demos, o sea, principalmente eso, la narrativa que le demos tampoco va a ser tan satisfactoria. El final de la terapia no es que todo sea hermoso, divino y que todo sea reflexivo y satisfactorio. El otro día hablaba con una amiga de, ¿por qué tenemos que encontrarle aprendizaje a todo? No todo tiene un aprendizaje hermoso. ¿No? A veces ujú, simplemente eso, las cosas son una porquería y ya. El punto es que aprendamos a que esta porquería no nos consuma. Esa es la ujú, importancia o la responsabilidad con nosotros, de cuidarnos. Y es de eso, lo dijiste al inicio también, como la narrativa nos ayuda a protegernos, a no hundirnos en esto. Entonces, como invitarlos a ustedes, espero que se haya entendido. A veces yo me enredo mucho cuando hablo, entonces espero que se haya entendido lo que dije y que nos llevemos un poco a reflexionar acerca de lo que nos sucede y acerca de lo que no podemos encontrarle salida. También es, ok, esto no le voy a encontrar sentido por sí solo, necesito agregarle más elementos como salir al parque, hablarlo con alguien, escribirlo, cantarlo, ujú, ingrese actividad que les genere un poco de calma, ¿no? Así que bueno, ujú. nada. Tal cual. Mejor dicho, imposible. Yo creo que sí fue claro. Igual si no, háganos saber Por favor. y lo podemos aclarar. Sí, sí, sí. Porque Ujú. por algo este podcast se llama Rotas y Escocidas, porque nos enredamos, nos desenredamos, nos trabamos y así somos nosotras. Ay, Así sí, que sí, sí, sí. es uno de nuestros tantos lados rotos y Entonces, descosidos. sí, te juro que a veces hablo y digo, ¿será que me están entendiendo? Pero bueno, sí. Gracias a ti por este lado roto y descosido, por darle sentido a este podcast, esta narrativa. Porque también es chévere ver eso, ¿no? O sea, como las diferentes miradas que tenemos.
Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Esperemos que esto les haya ayudado un poco a pensar, ¿no? A reflexionar, a mirarse de una manera diferente, con empatía y cuidado. Y pues ya nos vemos en la siguiente edición, en el siguiente episodio de este podcast. Ujú. Gracias a ti también, gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta aquí del otro lado. Ya saben, si tienen alguna pregunta o comentario, lo que sea, háganoslo llegar y nosotras con gusto lo recibimos. Les mandamos un beso, un apachurrón grandote que llegue hasta ustedes y ya estamos viéndonos la próxima. ¡Chao! Adiós.